Supongamos que acá tenemos un gráfico cartesiano, acá están los ejes, y el gráfico de la función, este es el eje X, este es el eje de las Y's, y el gráfico de la función es, por ejemplo, así. Tengo algunos valores, este, por ejemplo, es el -4, el -2, acá tengo el 2, esto sigue. Acá voy a tener, justo acá está la rayita, pero bueno, el número lo voy a poner acá abajo porque si no, no se ve. El -1, el -2, este va a ser el -3, etc. Y para arriba también voy a tener, por supuesto, los valores positivos. Bien, este es el gráfico de mi función. Entonces yo tengo que analizar dominio, codominio, imagen. El dominio lo voy a poner de tal manera para que el gráfico sea función. Entonces, yo me imagino trazando líneas imaginarias bien finitas por todo el eje de las X. Por todo el eje de las X me imagino trazando líneas imaginarias, bien juntitas, una lluvia de líneas para saber qué elementos del eje de las X realmente, cuáles son los que están relacionados y cuáles no. Y me encuentro que con todas las líneas que yo quiera y pueda trazar antes del -4, ninguna va a cortar al gráfico. Toda esa parte del eje de las X me está sobrando. Si yo quiero que corte al gráfico, voy a tener que trazar rectas después del -4. Desde la que pasa justo por el -4 en adelante, las rectas sí van a cortar al gráfico. Y es más, aunque las trace muy avanzado el eje de las X, también la voy a cortar al gráfico, porque ustedes se tienen que imaginar que esta línea no termina acá, esta sí termina acá porque tiene ahí un punto gordo, ¿no? Esta sí termina acá, con el punto gordo me está indicando que ahí se cortó. Pero por el otro lado no termina, porque esto sigue y sigue indefinidamente, así que no importa por dónde yo trace las rectas, por más que las trace por el 2000, por el 2 millones o por el 5500 trillones, siempre la línea va a ir yendo hacia la derecha y va a abarcar toda la extensión del eje de las X. Por lo tanto, solamente las líneas amarillas cortan al gráfico y las verdes no. Si yo tengo que dar un dominio de esta función, voy a dar el dominio para que sea función. Es decir, voy a poner solamente los valores del eje X donde los elementos sí se relacionan con elementos del eje de las Y's y se relacionan solo con uno. Es decir, que lo voy a poner desde el -4 hasta el más infinito. Esto es un intervalo, el infinito es un 8 acostado, ¿no? Así, para que lo entiendan mejor. Entonces, empiezo en -4 y me extiendo todo el eje hasta el más infinito. No termina nunca. En el más infinito siempre tengo que poner paréntesis. Ahora, ¿qué pongo en el -4? Bueno, como en el -4, justo en el -4, si yo trazo esta línea amarilla, en realidad sí corta al gráfico, el -4 tiene que estar dentro del dominio de la función, el -4 también lo quiero incluir en el dominio de esta función porque cumple con la existencia y con la unicidad, le tengo que poner un corchete. Si en cambio yo hubiera tenido, en vez de un punto así gordo negro, yo hubiera tenido lo que se llama a veces polilla, una polilla, es decir, un agujero. Ahí me estaría indicando que en realidad la función comienza en el -4, pero comienza al ladito del -4, pero justo en el -4 no hay nada. Es decir, si yo tengo, como en el caso este que tengo, un punto gordo justo en el -4, me está hablando que me interesan todos los X mayores o iguales que -4. De -4 para la derecha me interesan todos los valores.
inclusive el menos 4. Por eso al menos 4 le tengo que poner un corchete. Pero si yo en vez de tener un punto gordo tengo una polilla en el punto menos 4, me está indicando que me interesan solo los mayores que menos 4, pero no el menos 4. Es decir, del menos 4 a la derecha me van a interesar todos, pero el menos 4 justo no. Por lo tanto, voy a tener en ese caso un intervalo, pero con un paréntesis, porque al menos 4 con el paréntesis lo estoy dejando afuera. Cuando está el signo igual, va el corchete, va el punto gordo, y cuando está solo el mayor o solo el menor, va a ir el paréntesis y va a ir la polilla, el punto agujereado. Bueno, recordemos que en este caso yo tenía el punto pintado, el punto gordo, por eso es que pongo acá un corchete en el dominio. Bien, ¿y cuál va a ser el codominio? Bueno, el codominio es fácil porque es siempre el eje de las IES, enterito, todo. Es decir, todo el conjunto R. Prohibido poner de menos infinito a más infinito, porque si yo pongo de menos infinito a más infinito, eso no es un intervalo, no es un pedacito de la recta que estoy tomando, sino que la estoy tomando toda. Y cuando a la recta la tomo toda, tiene un nombre, es el conjunto de los números reales. Así que esto, por más que se entiende lo que quieren decir, está mal escrito. Lo que se tiene que escribir acá es el conjunto R. Cada vez que yo tenga que nombrar, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y's, si tengo que nombrar al eje completo, tengo que ponerle el nombre del conjunto numérico, es decir, el nombre R. No puedo decir de menos infinito a más infinito. ¿Se entiende? Y sí, se entiende. Pero es como decirle a un profesor de lengua, no estudié, no sabo nada. En vez de no sé, si digo no sabo, seguramente el profesor los va a entender, pero está mal expresado, no es lo correcto. El profesor está esperando que utilicen bien los verbos, y yo estoy en este caso esperando que utilicen bien la nomenclatura de los conjuntos, que es parte de lo que tienen que aprender. Bien, entonces, estamos todos de acuerdo que se pone R. Pero si a mí me interesa ahora saber cuál es el conjunto imagen, es decir, dentro de todo el eje de las IES, ver exactamente cuáles son los elementos que están relacionados, yo lo que puedo hacer es trazar líneas ahora, pero horizontales, y me va a ayudar a entender el gráfico. Pero para eso, ¿yo qué puedo? Voy a borrar las líneas anteriores. Voy a borrar las líneas anteriores para que no se haga mucho lío en el gráfico. Entonces ahora voy a trazar líneas horizontales para saber qué parte del eje de las IES estoy utilizando. Entonces, fíjense, yo trazo líneas horizontales por acá y cortan al gráfico. Y aunque las trace muy arriba, al gráfico lo cortan igual, porque esta parte sigue indefinidamente. Entonces va a ir muy arriba y va a ocupar toda la parte superior del eje de las IES. Sigo trazando líneas horizontales que siguen cortando al gráfico, no me importa en cuántos puntos. En este caso lo que me importa es que lo corten. Pero llega un momento en que al gráfico las líneas no lo cortan más. Fíjense que todas estas líneas de acá abajo, que las voy a trazar inclusive de otro color para que lo vean bien, y yo las trazo, por ejemplo, en color amarillo. Las líneas estas amarillas, se me fue el eje, las líneas estas amarillas que yo voy a trazar ahora, no cortan al gráfico. Son infinitas porque entre ellas puedo seguir trazando. Como verán, están unas muy juntitas a las otras. Todas esas líneas horizontales no cortan al gráfico. Entonces, ¿cuáles son las líneas que cortan al gráfico? Las verdes, que las puedo trazar hasta la que pasa exactamente por el -2. Hasta esa inclusive, que habíamos dicho, no sé si se acuerdan, que el -2 estaba exactamente acá. Lo que pasa es que el número lo puse más abajo para que no quede tachado por la función. Pero la rayita del -2, bueno, hasta la que pasa exactamente por el -2,
sí va a cortar al gráfico y me va a indicar que todos estos elementos, desde el -2 para arriba en el eje de las IES y hasta el infinito, sí están recibiendo flechas, sí están siendo relacionados, mientras que los del -2 para abajo no están relacionados. Entonces, ¿cuál sería la imagen en este caso? Tengo que escribir el conjunto del -2 para arriba, es decir, desde el -2 hasta el más infinito. En el infinito siempre va paréntesis, y en el -2 me tengo que fijar. ¿El -2 está relacionado, el -2 del eje de las IES? ¿Al -2 le llegan flechas? La rayita que pasa exactamente por el -2, ¿corta a la función? ¿Tiene algún punto en común con la función? Sí, de hecho tiene muchos puntos en común justamente con la función. La raya verde tiene todos estos puntos en común con la función. Por lo tanto, eso me está indicando que corta el gráfico, que recibe flechas. Y si las recibe, la tengo que incluir en el conjunto imagen, es decir, que le tengo que poner un corchete. Es decir, que el dominio va a ser en el eje de las X desde el -4 hasta el más infinito, y en el eje de las IES la imagen va a ser del -2 al más infinito. El codominio R no me trae demasiados problemas, pero con respecto al dominio y a la imagen que yo estoy escribiendo en forma de intervalo, los intervalos siempre se tienen que escribir, se escriben siempre en forma creciente, es decir, del número más chico al número más grande, del número más chico al número más grande. Yo no puedo poner que el dominio va de más infinito a -4, no lo puedo escribir así, tiene que ser de -4 a más infinito. Fíjense que nosotros en los ejes, yo por lo menos tengo la costumbre de poner en los ejes la flechita solamente en el lado positivo de las X y en el lado positivo de las Y's. Se puede poner en los cuatro extremos, pero así como lo pongo yo también es correcto ponerlo solamente en el lado positivo. Bueno, la flecha me indica en cada eje en qué orden tengo que escribir los intervalos. Es decir, en el eje de las X, los intervalos se escriben siempre de izquierda a derecha, que es nuestro orden de lectura. Mientras que en el eje de las Y's, los intervalos siempre se escriben de abajo hacia arriba, siempre en forma creciente. No los puedo escribir al revés nunca. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Bueno, espero que esto haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.